La camarera que nadie saludaba, tenía en sus manos el secreto que podía destruirlos. Parte 1. Cuando la jefa de Relaciones Públicas gritó: «Esa mujer ni siquiera debería estar en esta sala. Que alguien la saque antes de que arruine el evento». Nadie supo qué decir. La mujer a la que todos llamaban la del café la miró en silencio, sin moverse, como si esperara ese momento desde hacía años. Y entonces sacó algo de su bolsillo. Una nota doblada, escrita con tinta azul, manchada de café, y con una sola frase: «Si algún día me pasa algo, entrégales esto». Sofía trabajaba desde hacía 5 años en los salones de la Corporación Gallardo, una firma de arquitectos tan poderosa como arrogante. Todos los días usaba la misma blusa blanca, la misma falda oscura, los mismos zapatos gastados. Caminaba en silencio, con la charola en las manos y la mirada hacia el suelo. Sabía cada preferencia, cada intolerancia alimenticia, cada manía de los ejecutivos. Y ninguno de ellos sabía su apellido. ¿Tú sabes cómo se llama la del café?, preguntó un socio nuevo. ¿Quién? ¿La flaquita callada? Ni idea. Nadie habla con ella. Solo aparece, sirve, y se va. Como un mueble. Nadie imaginaba que esa mujer, la invisible, la ignorada, tenía una historia. Y que lo que estaba a punto de revelar iba a volar por los aires la reputación de todos. La historia comenzó 6 meses antes. Sofía solía limpiar los salones después de los eventos. Lo hacía con música bajita en un audífono, mientras barría o lavaba las copas. Una noche, olvidó el reproductor en la cocina. Y justo cuando iba a buscarlo, escuchó algo que la hizo detenerse. ¿Tienes idea de lo que hiciste? No había opción. Si no firmaba, nos arruinaba a todos. Pero era ilegal. Baja la voz. Nadie nos oye. Sofía se escondió detrás de la pared de servicio. Las voces eran de 2 altos directivos. Habían alterado documentos. Obligado a un denunciante a retractarse. Y lo más grave: habían encubierto la caída mortal de un obrero en una de sus obras. Ese tipo no era nadie, dijo uno de ellos con frialdad. Y ahora ya está enterrado. El único que supo la verdad fue Gonzalo. Pero él ya firmó el acuerdo de silencio. Y nadie más tiene esa copia. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y si alguien la encuentra? Solo su hija sabía de su existencia. Y ella está desaparecida desde hace años. Sofía tembló. No porque el secreto la asustara, sino porque el nombre de aquel obrero, Gonzalo, lo conocía mejor que nadie. Era su padre. Sí. Esa camarera que nadie saludaba. Que servía el vino con la cabeza baja. Era hija del único hombre que había intentado denunciar a los arquitectos más poderosos del país. Y ahora había escuchado la prueba de que lo que él siempre le dijo antes de morir era cierto. Al día siguiente, volvió al trabajo como si nada. Pero algo había cambiado. Su espalda ya no estaba encorvada. Su mirada ya no era vacía. Empezó a revisar todos los documentos que podía sin levantar sospechas. A veces accidentalmente limpiaba escritorios cuando nadie estaba. O recogía sobres que otros dejaban. Hasta que un día, escondido en el forro de una vieja chaqueta olvidada en el guardarropa de ejecutivos, encontró lo que parecía imposible. Una nota doblada, escrita con la letra de su padre. Si algún día me pasa algo, entrégales esto. Pero no a cualquiera. A quienes más me negaron. En el mismo sobre. Una copia del documento firmado. El croquis del accidente. Y una grabación en casete con una fecha, 3 de mayo, 8:12 de la noche.
Sofía supo en ese instante que no podía callar más. Pero no iría a la policía. No aún. Iba a hacerlo de frente. Y no en cualquier lugar. Lo haría el día del aniversario de la empresa. El evento más importante del año. Donde estarían todos. Y donde nadie podría interrumpir la verdad. El día llegó. Cientos de personas, trajes caros, discursos motivacionales, cámaras. Y ella, con su uniforme de siempre. Cargando la charola como si llevara una bomba invisible. Esperó el momento justo. El brindis final. El discurso de la jefa de Relaciones Públicas. Y entonces, caminó al centro del escenario. Sin permiso. Sin temblar. Alguien gritó. Que alguien la saque antes de que arruine el evento. Pero antes de que se acercaran los de seguridad. Sofía alzó la voz por primera vez en su vida. ¿Van a sacarme por decir la verdad? Porque si lo hacen. Tengo copias de todo lo que ustedes enterraron. Silencio. Miedo. Y en su mano. La nota doblada. Parte 2. El salón quedó helado. La música se detuvo. Las copas dejaron de chocar. Y por primera vez en la historia de la Corporación Gallardo. Una camarera tenía a todos temblando. Sofía respiró hondo. No se movió. Solo alzó la nota como si fuera un documento sagrado. Esta letra, dijo, es de mi padre, Gonzalo Ibarra. Obrero de esta empresa. Muerto hace 6 años en un supuesto accidente. La versión oficial dice que fue un error suyo. Pero ustedes saben que no fue así. Un murmullo se elevó entre los invitados. Y entonces, la jefa de Relaciones Públicas, Mónica Rivero, bajó del escenario con paso firme. Esta mujer está mintiendo. No sabe de lo que habla. Yo sé exactamente de lo que hablo, dijo Sofía. Y tengo pruebas. Sacó del bolso un sobre manila. Y lentamente, como si cada centímetro doliera. Extrajo una copia del documento de retractación forzada. Firmada. Con fecha. Y una grabación en formato digital. ¿Les suena esta voz? Preguntó. Y presionó play. Me ofrecieron dinero para mentir. Para decir que el andamio colapsó por culpa mía. Pero no fue así. Yo vi cuando cambiaron el proveedor de material por uno más barato. Yo lo denuncié. Y me callaron. Era la voz de Gonzalo. Firme. Rota. Viva. La seguridad del evento se acercó a Sofía. Pero esta vez no para sacarla. Sino para protegerla. Porque ya nadie estaba del lado de los poderosos. Estaban con la camarera. Minutos después, la transmisión del evento fue interrumpida. Y las redes sociales explotaron. TikTok, Twitter, Instagram. La historia real que nadie vio venir. La mujer invisible que se atrevió a hablar. Una camarera humilla en vivo a la élite corrupta de la arquitectura. Sofía fue citada al día siguiente por la fiscalía. Y aunque tenía miedo, fue. Con la frente en alto. Y con la servilleta con la nota doblada en el bolsillo, como si fuera su amuleto. Declaró todo. Fechas, nombres, lugares. Incluso mencionó a los ejecutivos que había escuchado aquella noche detrás del muro. La fiscal, una mujer de pocas palabras, solo dijo: esto va a doler. Pero a ellos. No a ti. Durante la semana siguiente, se giraron órdenes de aprehensión. Se suspendieron contratos millonarios. Y lo más impactante. Mónica Rivero, la jefa de Relaciones Públicas, desapareció. Nadie sabía si había huido.
O si alguien la estaba silenciando para siempre. Pero lo que sí apareció fue una caja de cartón vieja, dejada en la puerta del edificio de la corporación. Sin remitente. Adentro. Una copia impresa del documento filtrado por Sofía. La grabación del testimonio. Y una carta sin firmar, escrita a mano. Ella lo dijo con café en las manos. Ustedes lo bebieron con desprecio. Pero ahora, el trago amargo es suyo. Sofía se convirtió en símbolo. La invitaron a noticieros, universidades, foros. Pero ella solo aceptó ir a uno. La antigua escuela técnica donde su padre estudió. Frente a un grupo de estudiantes, dijo: mi papá no tenía títulos. Pero tenía más ética que toda una junta directiva. Lo mataron por hablar. Yo hablé por él. Y hoy, si puedo inspirar a uno solo de ustedes a no quedarse callado, todo esto habrá valido la pena. Esa noche, regresó a su pequeño departamento. Abrió la ventana. Y por primera vez en años, no se sintió invisible. Miró la nota. La volvió a doblar con cuidado. Y la guardó dentro de una caja donde antes tenía solo sus recibos de pago. Ahora tenía historia, memoria y una nueva identidad. No la delgada callada. No la del café. Sino Sofía Ibarra, la hija del hombre que dijeron que era nadie. Y que resultó serlo todo. Parte 3. Sofía creyó que el escándalo había terminado. Pero los secretos de los poderosos nunca se caen con una sola verdad. Tienen raíces más profundas de lo que imaginas. Y cuando una empieza a salir a la luz, otras la siguen como sombras hambrientas. Una noche, mientras salía de su nuevo turno en un pequeño café donde había conseguido trabajo, encontró un sobre en el parabrisas de su coche. No tenía nombre. Solo una palabra escrita con marcador rojo. Cuidado. Dentro, había una foto en blanco y negro, tomada desde lejos. Era ella. Entrando al edificio de la fiscalía. Y otra imagen. Una silueta masculina, de espaldas, con una cicatriz visible en el cuello. Detrás de la foto, una frase escrita a mano. Lo que tu padre sabía, era solo el principio. Sofía llevó las imágenes a la fiscal. Pero esta vez la mujer no fue tan firme. No puedo ayudarte con esto. ¿Por qué? Porque esa silueta pertenece a alguien que aún tiene poder. Más del que yo. Sofía entendió entonces que lo que había destapado no era solo una injusticia laboral. Era una red. Una maquinaria. Una podredumbre estructural. Empezó a recibir llamadas en la madrugada que colgaban en cuanto respondía. Notificaciones anónimas. Un sobre con tierra dentro, dejada en la puerta de su casa. Y finalmente, una grabación en una USB sin remitente. La reproducción era borrosa. Pero reconoció una voz. La de Mónica Rivero. La jefa de Relaciones Públicas desaparecida. Hablaba rápido, como si la grabación hubiera sido hecha en secreto. No era solo Gonzalo. Había otros obreros. Uno de ellos tenía la lista de nombres, fechas, pagos, accidentes falsificados. Yo la vi. Y alguien la destruyó. O eso creí. Pero si estás escuchando esto, es porque esa lista sigue viva. Y está escondida. Busca la cafetería abandonada en la zona industrial. Busca el muro detrás del dispensador roto. Ahí la escondimos. Sofía no lo dudó. Tomó una linterna, una navaja multiusos, y fue sola. De noche. Sabía que nadie más se atrevería. El lugar olía a óxido y grasa. El piso crujía. Pero encontró el muro.
El dispensador. Lo movió con esfuerzo. Y detrás de un ladrillo flojo. Una caja metálica. Dentro. Recibos. Cartas. Una lista con más de 40 nombres. Y al final. Una carta firmada por su padre. Si encuentras esto, hija, significa que sobreviviste. Yo no lo hice. Pero tú puedes terminar lo que empecé. Hazlo por los que no tienen voz. Hazlo incluso si tienes miedo. Hazlo aunque no te crean. Hazlo, porque si tú no lo haces, nadie más lo hará. Sofía cayó de rodillas. No lloró. Respiró hondo. Y alzó la cabeza. Porque entendió que lo que tenía en las manos ya no era solo un secreto. Era una misión. Al día siguiente, lo denunció todo. Otra vez. Pero ahora en medios alternativos, digitales, libres. Contó todo. Puso imágenes. Grabaciones. Y nombró a todos los involucrados. Usó el título. Lo que mi padre intentó decir antes de morir. En menos de 48 horas, el video superó los 3 millones de visitas. Y por primera vez, varios ex empleados de la constructora comenzaron a hablar. A salir del silencio. A compartir sus pruebas. La fiscalía ya no pudo ignorarlo. Se abrió una investigación federal. Y Sofía fue citada de nuevo. Pero esta vez, no como denunciante, sino como testigo clave. Le ofrecieron protección. Y le pidieron algo más. ¿Nos entregas la carta original de tu padre? Ella dijo no. Esa carta es mi único escudo. Y mi única herencia. En medio del caos mediático, una joven periodista contactó a Sofía. Estoy haciendo un documental. Quiero contar tu historia desde el inicio. No solo el escándalo, sino a ti. La mujer que todos ignoraban. Y que terminó siendo la piedra en el zapato del poder. Sofía aceptó. Pero con una condición. Quiero que el documental termine en la tumba de mi padre. Leyendo su última carta. No por drama. Sino porque allí empezó todo. Días después, frente a una lápida humilde. Sofía, con la voz firme, leyó. Papá, sé que no estás en ningún informe. No te dieron una medalla. Ni justicia rápida. Pero hoy, el país entero sabe quién fuiste. Y lo más importante. Saben que no estuviste solo. Que tu hija sí te creyó. Y nunca más. Volveré a quedarme callada. Parte 4. El documental se estrenó un lunes. No en televisión. Sofía decidió que se proyectara primero en una escuela pública. La misma donde su padre una vez dio una plática sobre seguridad laboral. El auditorio estaba lleno. Alumnos, maestros, madres con bebés, obreros con uniforme todavía manchado de cemento. Cuando terminó la proyección, nadie aplaudió de inmediato. Solo hubo silencio. De ese que pesa. Que arde. Que transforma. Luego, uno por uno, empezaron a ponerse de pie. Y fue entonces que Sofía sintió lo que nunca había sentido sirviendo café. Presencia. En redes, la película fue un fenómeno. Millones de personas usaron el hashtag #Yo también soy Invisible 3. No para hablar de ella, sino para contar sus propias historias. La cajera que ocultó un acoso para no perder el empleo. El portero que fue testigo de una agresión y nadie le creyó. La señora de intendencia que perdió a su hijo porque la mandaron a cubrir un turno extra sin aviso. Las voces silenciadas estaban despertando. Y Sofía, era el eco de todos.
pero con la verdad, vino el miedo. Una noche, mientras organizaba copias de los documentos, una piedra rompió su ventana. Envuelta en una hoja. Cállate o terminarás como él. No necesitaba preguntar quién él era. Lo entendió de inmediato. Pensó en rendirse. En desaparecer. En guardar todo en una caja y fingir que su vida podía seguir como antes. Pero al día siguiente, recibió un paquete. Sin remitente. Dentro. Una llave oxidada. Y un papel arrugado. No guardes lo que él intentó abrir. Termina lo que empezó. Esa llave abría una vieja bodega en las afueras de la ciudad. La misma donde su padre almacenaba materiales cuando era encargado de obra. Sofía fue. Y al fondo de la bodega, bajo una pila de ladrillos, encontró una caja metálica más. Dentro. Un diario de Gonzalo. Un casco con su nombre. Y una hoja doblada con una frase en rojo. Ellos se olvidaron de lo que firmaron. Yo no. La hoja era una lista de acuerdos confidenciales entre la empresa y familiares de víctimas de accidentes laborales. Compensaciones a cambio de silencio. Muchos firmados con huellas digitales. Otros, ni siquiera con nombres completos. Sofía sabía lo que significaba. Si sacaba eso a la luz, iba a destruirlos. Pero también iba a arrastrar a familias que habían aceptado dinero por necesidad. Gente como ella. Como su madre. Y entonces, tomó la decisión más difícil. Contactó a cada uno. Uno por uno. Con cuidado. Con respeto. No quiero exponerlos, les dijo. Quiero contar lo que pasó, si ustedes quieren. Si no, guardaré su nombre. Pero no su historia. Y para sorpresa suya, la mayoría dijo que sí. Un mes después, se estrenó una serie documental titulada Vidas en Silencio. 5 capítulos. 5 testimonios. 5 vidas que la Corporación Gallardo intentó enterrar. En el último episodio, Sofía lee un fragmento del diario de su padre. El verdadero miedo no es morir aplastado por una viga. Es que nadie recuerde que alguna vez estuviste ahí para levantarla. A partir de entonces, la Fiscalía no solo reabrió el caso Gonzalo Ibarra, sino presentó cargos por homicidio culposo, fraude, encubrimiento y corrupción estructural. La noticia explotó. La imagen de Sofía apareció en medios de todo el mundo. Pero cuando la llamaron la heroína de los invisibles, ella dijo: yo no soy heroína. Soy hija. Soy memoria. Y soy la voz que ustedes decidieron no escuchar. Hasta que ya era demasiado tarde. Esa noche, volvió a su casa. Se preparó una taza de café. Y en la pared, colgó por fin la foto en blanco y negro de su padre. Restaurada. Con un marco de madera simple. A un lado, la nota doblada. Y debajo, una servilleta con dirección escrita a mano, donde empezó su búsqueda. La acompañaba una nueva hoja. Una carta firmada por ella misma. Papá. Me diste la vida y la verdad. Yo solo devolví la verdad al mundo. Ahora sí, puedes descansar. Parte 5. Pasaron 3 meses. Los juicios comenzaron. Directivos llorando ante jueces. Abogados inventando versiones. Y testigos intentando limpiar su conciencia a último minuto. Pero lo que más conmovió al país no fue la caída de los altos mandos. Fue la manera en que una mujer que no hablaba, aprendió a no callarse más. Sofía rechazó contratos editoriales. Negó películas. No quiso su nombre en camisetas. Solo aceptó una cosa.
abrir una fundación en honor a su padre. Se llamó La Última Firma. Porque cada caso que tomaban, cada historia que recuperaban, empezaba con lo mismo. Una firma que alguien obligó a poner. O que alguien nunca logró estampar. Un día, una mujer mayor llegó a la fundación. Temblaba al hablar. Traía una caja de cartón vieja, cerrada con cinta adhesiva. Esto lo guardé por años. Lo dejó mi esposo antes de morir. Me dijo que nunca lo entregara. Hasta que viera que alguien sí tenía el valor. Y yo lo vi en ti. Sofía la abrazó sin decir palabra. En esa caja había planos alterados, fotos, denuncias sin enviar. Era como si su lucha hubiera sido el catalizador de muchas otras. Pero la historia no terminó con la justicia. Porque la herida era más profunda. Y el país ya no quería solo culpables. Quería reparación. Fue entonces cuando el gobierno propuso una ley en nombre de Gonzalo Ibarra. La Ley de Transparencia Obrera. Que obligaba a registrar públicamente los incidentes laborales. Y prohibía los acuerdos de silencio. Sofía fue invitada al Congreso para dar un discurso. Subió al estrado con la misma blusa blanca con la que sirvió café tantos años. No vengo como activista. Vengo como hija. Mi padre fue invisible. Pero su verdad fue tan grande, que aunque ustedes no la miraron, nunca pudieron taparla. El aplauso fue largo. No por política, sino por dignidad. Esa noche, al volver a casa, encontró algo en su buzón. Un sobre sin remitente. Dentro, una grabación olvidada en casete. Era la original. La que su padre había hecho con sus propias manos. Cuando la reprodujo, su voz sonó más viva que nunca. Si esto llega a tus manos, Sofía. Quiero que sepas que siempre te vi. Cuando servías café y nadie te daba las gracias. Cuando ayudabas a mamá sin que ella lo pidiera. Y ahora sé que si estás escuchando esto, es porque hiciste lo que yo no pude. Porque tú, hija mía, fuiste la llama donde yo solo fui chispa. Y si alguna vez te sientes sola, piensa en esto. Yo nunca dejé de estar contigo. Ni cuando callaron mi voz. Ni cuando apagaron mi nombre. Porque tú me hiciste eterno. Sofía no lloró. Sonrió. Y abrió una caja nueva. Guardó allí la grabación, la nota doblada, la servilleta, la carta sin firmar. Todo lo que antes la hizo sentir invisible. Ahora era su estandarte. Semanas después, la fundación recibió a un nuevo voluntario. Un joven tímido, hijo de otro obrero fallecido. Cuando vio a Sofía, bajó la mirada y le dijo: Mi papá siempre decía que los que limpian también sostienen. Yo, no entendía qué quería decir. Ahora sí. Sofía le puso la mano en el hombro. Los que sostienen, no siempre son visibles. Pero sin ellos, todo se cae. Y mientras afuera la ciudad seguía brillando por los edificios que su padre ayudó a construir, ella entendía por fin que su historia no era la de una camarera humillada, sino la de una hija que sirvió justicia, con la misma dignidad con la que una vez sirvió café.